En sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el debate sobre la propuesta tributaria del gobierno dejó en evidencia una contradicción que los chilenos conocen bien. La misma izquierda que condujo al país al mayor déficit fiscal de su historia democrática, con cifras de 3,3% del PIB en 2024 y 3,1% en 2025. Se parapeta hoy como guardia de la responsabilidad fiscal para bloquear las medidas que buscan reactivar el crecimiento. Fue el senador Rojo Edwards quien puso los números sobre la mesa sin eufemismos. Chile crecía al doble que el mundo cuando tenía impuestos del 10%, del 15% y del 17%. Cuando la reforma tributaria de Michelle Bachelet subió la tasa al 27% en 2014, el país se estancó. Y lo más paradójico, esa alza no recaudó prácticamente nada más como porcentaje del PIB. El resultado está a la vista. Superávit fiscal con impuestos bajos, déficit con impuestos altos. No es ideología, son datos. Edwards recordó además el impacto del royalty minero del 2005, tras el cual la producción en toneladas métricas se congeló por décadas, y emplazó directamente a sus colegas de izquierda a abrir el debate en lugar de votar en contra de plano. En la misma línea, Rodolfo Carter fue lapidario. Entre 1990 y 2015, el ingreso de los más pobres de Chile aumentó un 119%. Desde 2015 hasta 2024, retrocedió un 19%. Los supuestos defensores de los vulnerables los dejaron más pobres. Carter llamó a volver al país de Lagos, Frei y Elwin, los mejores años de la democracia, cuando Chile crecía, reducía la desigualdad y hacía parte del desarrollo a todos sus ciudadanos. Sin eufemismos, catalogó la estrategia opositora como un intento de ocultar el mega desastre detrás del eslogan de la mega reforma, sin asomo de autocrítica. Frente a esto, las senadoras Daniela Chiccardini y Paula Bodanovich insistieron en calificar la propuesta del gobierno como una mega reforma tributaria, encubierta, agitando el fantasma del déficit fiscal y la venta de empresas públicas, y cuestionando los cálculos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, brilló por su ausencia lo más importante: ninguna autocrítica por el estancamiento que ellas mismas contribuyeron a provocar. Chiccardini llegó incluso a comparar al ministro con Pinocho por discrepancias en cifras, mientras Bodanovich pedía voluntad de diálogo de parte del gobierno, ignorando que fue su propio sector el que anunció de antemano votar en contra de la idea de legislar. A mí igual me llama un poco la atención esta discusión, porque me tocó estar los años anteriores cuando el CFA, ocasión tras ocasión, decía el problema que teníamos de responsabilidad fiscal. Y ocasión tras ocasión, la izquierda seguía y avanzaba y avanzaba. Y hoy día se entrega a un país con un déficit, pero exorbitante. Mira, ¿cómo es posible que se vea como normal que dejen un déficit fiscal 3,3 el 2024, 3,1 el 2025, el cíclicamente ajustado 3,7? Entonces, la situación de irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior, apoyada plenamente por los parlamentarios que apoyaban a ese gobierno porque fueron advertidos permanentemente, me impacta que hoy día todo lo que digan es que ustedes supuestamente se preocupan por la responsabilidad fiscal. Permítame que les diga, pero me cuesta entender. Segundo punto. Yo quiero recordarle a los presentes que, por ejemplo, hicimos el acuerdo de permisología. Nuestros sectores como oposición, el año anterior al pasado, siempre dijo, queremos llegar a un buen acuerdo en permisología. También pensiones, más allá que a mí no me gustó el acuerdo que se hizo en pensiones, pero siempre hubo una idea de poder llegar a acuerdo. Lo que ustedes han dicho, y creería por su intermedio, presidente, en particular del senador Castro, que de manera sagrada van a votar en contra de la idea de legislar, o algo parecido, no sé. ¿Ah? Pero se entiende sagrado, o sea que da lo mismo lo que usted haga. Yo no voy a llegar a acuerdo con usted porque voy a votar en contra de la idea de legislar. Yo creo que eso fue una equivocación y me encantaría escuchar si efectivamente hay ánimo de llegar a acuerdo o no, porque yo no lo veo. O sea, todo lo que veo es una crítica general y no un ánimo de llegar a acuerdo. Eso para dejarlo. Lo tercero, Chile crecía al doble del mundo cuando teníamos impuestos del 10%, se les guste o no.
Por supuesto que es importante lo que decía por su intermedio presidente, que había más acuerdos políticos que permitían más estabilidad. Pero Chile crecía el 7%, el doble del mundo cuando teníamos impuesto el 10%. Seguíamos creciendo el doble del mundo cuando teníamos impuesto el 15% cuando se subió al principio de los 90. Cuando lo subimos al 17 bajamos un poco, ya estábamos en 4, 5, 5. Y cuando subimos al 27, el 2014, todo se fue a las pailas. Fíjese que subimos los impuestos del 20 al 27 y la recaudación como porcentaje del PIB se mantuvo un 4%, o sea, no se recaudó prácticamente nada más por el impuesto a las empresas. Entonces, cuando acá se dice, por favor, veamos una alternativa, porque no está funcionando el aumento de impuestos para que Chile vuelva a crecer. Hoy día estábamos viendo, a propósito de la discusión del CAE, presidente, que alrededor del 90% de los deudores del CAE gana menos de 1.800.000, 1.700.000 pesos. Esa es la realidad de los sueldos en Chile. Bueno, si Chile no crece, los sueldos se van a mantener ahí, eso se los garantizo. Chile, además, en la acción estatal, previo a la acción del Estado, tiene un coeficiente de Gini, o sea, la desigualdad, que es prácticamente igual que después de la acción del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado chileno, nos guste o no, lo que hace, genera otro grupo de súper ricos, con una distribución casi tan mala como la que se hace el mercado antes de la acción del Estado. Entonces la acción del Estado tiene que revisarse y tiene que haber una armonización del Estado, porque lo contrario, la acción del Estado, a diferencia de todo el resto de los países de la OCDE, con 2 excepciones, prácticamente no nos ayuda ni en desigualdad y tampoco nos ayuda en crecimiento. Entonces yo le quiero llamar a los colegas de izquierda que apoyaron todas estas reformas de subir impuestos que no trajeron mayor recaudación y que además son justo los años en que tenemos impuestos del 27%, aquellos que generan déficit. Perdónenme, cuando Chile tenía el 10% de impuestos había superávit. 15% superávit, 17% superávit, 20% superávit. Ahora que tenemos 27%, déficit. Entonces, por favor, empecemos a ponerle un poco de cifra, un poco de datos. Se habla del ciclo minero. Yo quiero recordar a los señores presentes que acá se aprobó el royalty el 2005. Bueno, quiero contarles que desde el año 2005, a pesar de que se había prácticamente triplicado la producción en toneladas métricas de minería del año 90 al 2005, el 2005 se estanca. Por supuesto que no tiene nada que ver el royalty. Por supuesto que no. La ley del cobre, claro, ha ido bajando, pero Chile se ha salvado porque el precio del cobre en esa época era de ¿cuánto? 1 o 2 dólares. Ahora estamos ¿cuánto? 5,5, 6. Entonces, cuando pusimos el royalty el 2005, las toneladas métricas se mantienen 5,3, 5,4. Antes, el 90 teníamos 1,9. Entonces, es evidente el efecto que están teniendo los impuestos en nuestra economía. Entonces, yo los llamo a que se abran a tener una discusión. Ministro, mire, yo lo escucho decir que esto no es una reforma tributaria, es un cambio cambio paramétrico, dijo. ¿Cambio paramétrico, dijo usted? De parámetros. ¿Ya? Parámetro paramétrico. Sí, lo que pasa es que hago énfasis, ministro, y no se burle y no tome esto a la chacota, porque quiero decirle que probablemente esta es una de las reformas tributarias más profundas que hemos conocido en nuestro país. O sea, estamos hablando de la rebaja del impuesto corporativo, donde va a generar un déficit fiscal porque no va a haber recaudación, no hay una compensación fiscal. Estamos hablando de la invariabilidad tributaria por 25 años, estamos hablando de la reintegración del sistema tributario. O sea, mire, le voy a mostrar que es así un mamotreto de mega reforma tributaria, con 2 artículos con suerte que toca de la reconstrucción. Entonces yo le pido que seamos también sinceros y honestos en el debate, presidente, porque se trata como soterradamente de instalar que no estamos haciendo cambios profundos y estructurales en materia fiscal. Y yo creo que eso es tremendamente irresponsable por parte del ministro de Hacienda. Mire, ministro, ¿sabe cuál es el problema de fondo de esto? Y sabe porque también nosotros le observamos las incongruencias de los cálculos, de los datos, de los números objetivos que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que dice por otro lado economista y que se contradicen con lo que dice usted. Es porque cuando vemos una mega reforma tributaria, como la que hoy día vamos a discutir en este Congreso, tiene que ver con que va a existir un déficit fiscal importante, porque va a haber un nivel de deuda importante.
y porque esto va a generar recortes sociales. Y esa es también nuestra preocupación. ¿Qué duda cabe que nosotros hemos dicho una y otra vez? Yo de verdad lo he dicho como un mantra, estamos disponibles a que avancemos en algunas medidas para el crecimiento, para que exista generación de más empleo. Pero todo lo que usted nos plantea es que nosotros actuemos con un acto de fe hacia su supuesto de crecimiento, pero hay muchas variables que usted plantea en esta mega reforma que no están sustentadas técnicamente, que no hay experiencia empírica. Si ese es el problema de fondo, presidente, por su intermedio al ministro, esa es la gran diferencia. En el diagnóstico estamos completamente de acuerdo. Yo le quería hacer algunas preguntas, presidente, porque, mire, o sea, primero, acá, cuando usted dice, ¿no es cierto?, que acá se va a combatir el fraude social, yo francamente le puedo decir, ministro, por su intermedio, presidente, el fraude social es cuando veamos el día de mañana los recortes a las personas en materia de derechos sociales. Y eso sí que es un fraude social. Acá hay, por ejemplo, un punto que dice precio del cobre con respecto, ¿no es cierto?, al escenario proyectado. ¿De dónde saca el promedio de 5,5 por libra? 5,5 dólares por libra. Porque yo entiendo que acá hay una metodología que está fijada y no es algo que ustedes antojadizamente inventen y lo incorporen dentro de la meta fiscal. Segundo, yo quería preguntarle, presidente, por su intermedio al ministro, cuando ustedes hablan de gestión de la participación patrimonial del Estado en empresas públicas, mire, es como bien escueto lo que dice acá, porque yo podría también deducir si es que esto abre la ventana a vender una parte de las empresas estatales o de hacer un trabajo colaborativo, comillas, con el privado. Que exista un porcentaje que sostenga el Estado de Chile en las empresas estatales y que otra parte la sostenga desde el punto de vista del mundo privado. Si es que me puede detallar. Y con respecto al cuarto punto, en esta misma lámina, gestión integral de activos y pasivos del fisco, usted dijo que vamos a empezar a vender terrenos fiscales. Ya. Usted, me imagino que cuando hacen la meta fiscal hay una cuantificación, hay una evaluación del cálculo con respecto a las proyecciones que ustedes hacen. Entonces quisiera saber entonces específicamente a qué se refiere con la venta de terrenos fiscales. ¿Qué cosas? ¿Qué activos y pasivos del fisco? Porque ese es un dato no menor y me gustaría, ¿no es cierto?, tenerlo presente. Mire, yo quiero terminar diciendo, presidente, que cada vez que escuchamos nuevas cifras, escuchamos nuevas explicaciones. Y cuando las explicaciones avanzan más rápido que las nuevas cifras, yo le quiero decir, presidente, que hay personajes de cuentos que le empieza a crecer la nariz. Y yo creo que acá hay una situación que es muy cuestionable cuando se presentan números que son incongruentes a informes que se han entregado acá. Acá me decía el ministro que no, el informe de finanzas públicas se entrega antes, pero lo que no puede decir es que ese informe de proyecciones esté contemplado dentro de la meta fiscal. Y además sí, el director de IEPRES lo dijo, nosotros no podemos incorporar reformas o proyectos que todavía están en discusión, pero estamos tratando también en paralelo una mega reforma que también tiene que hablar con la meta fiscal. Y hay números que no coinciden, no calzan, no cuadran. O está mal hecho el cálculo o están mintiendo. Gracias, presidente. Senadora Bonovich. Ministro, saludarlo y por su intermedio, presidente. Yo tengo una sola pregunta que la formulé el día martes, no me acuerdo, lunes, cuando usted no estaba presente. Porque la verdad es que nosotros hemos escuchado largas exposiciones interesantes. Efectivamente, todos estos documentos dan cuenta de todo lo que se ha informado a esta comisión, tanto por el CEP, por el CFA, por distintos economistas y distintos organismos.
Y la verdad es que este ejercicio, que es muy ilustrativo de las distintas opiniones y de los impactos que tiene las propuestas que se han presentado en este proyecto y que nos preocupan. Yo creo que no es casualidad, ministro, por su intermedio, presidente, que estemos prácticamente toda la bancada socialista escuchando este debate, porque nos preocupan los efectos que tenga en la gente, en la ciudadanía, esta aplicación del proyecto. Y coincidimos, y lo hemos dicho todos aquí, por eso me atrevo a tomar la palabra de otros senadores y senadoras, coincidimos en que es necesario tomar medidas pro crecimiento, en que es necesario revisar de alguna manera los permisos sectoriales, como ya se hizo en la ley que se aprobó el año pasado, de manera tal que aquí no hay un ánimo o en el diagnóstico de no coincidir, sino más bien de la preocupación que tiene finalmente el impacto de este proyecto en la gente. Entonces la pregunta, ministro, bien directamente, y también espero que me la conteste con la misma franqueza que ha tenido hoy día y que nos da tranquilidad de escuchar que no hay intención de vender Codelco, espero que eso se extienda a la participación mayoritaria que tiene Codelco también en distintas empresas, y que finalmente dé cuenta de un ánimo del gobierno de poder recoger parte de lo que se ha escuchado aquí, de tomar en consideración las sugerencias que han hecho organismos técnicos, que hacen economistas y que nosotros también recogemos y expresamos. Porque si no hay ese ánimo, y por eso me preocupó que usted no asistiera en las ocasiones anteriores, porque finalmente este no es un ejercicio mecánico de sentarnos a recibir documentos, a estar atentos a las presentaciones para que no tengan un efecto. Entonces, hay un ánimo verdadero del gobierno, así como se nos ha emplazado aquí, y termino al tiro, presidente, por el senador Edwards, que dice que la izquierda no quiere escuchar, no quiere tomar ninguna propuesta o no quiere dialogar. Y yo creo que la presencia nuestra del senador Ibáñez, estamos aquí, mire, 1, 2, 3, 4, 5 senadores socialistas presentes en esta hora. Sí, Ibáñez está, se acaba de decir. Entonces, de verdad para nosotros este es un proyecto muy importante de que sea escuchada la voz de la ciudadanía, que se tomen medidas en relación a lo que han planteado los alcaldes, por ejemplo, al financiamiento o al desfinanciamiento en que quedarían los municipios eventualmente. Y por lo tanto, así como hemos sido emplazados nosotros, y que creo que nuestra presencia y preocupación por este proyecto da cuenta de que tenemos una voluntad de poder mejorar este proyecto, también saber cuál es la voluntad del gobierno. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ha sido impactante esta discusión porque hemos hablado de demasiados temas. Se ha repetido mega reforma, a la vez que se pide respeto mientras se acosa al invitado. Mega reforma, tal vez una mega actuación que trata de ocultar el mega desastre. Porque esto no es una invención, los números están ahí para decirnos. Por tanto, repitan mega reforma, nosotros no le vamos a contestar con el mega desastre. Eso lo saben los chilenos que los castigaron en diciembre y lo saben los números, que los acusan por todos lados. Y el ministro de la Hacienda que nos acompaña probablemente no va a escapar 6 meses antes para que no lo acusen constitucionalmente, como el verdadero responsable del desastre fiscal. Mega desastre o mega reforma. Nos han dicho en algún minuto que el acuerdo se mide por el número de personas que votan, ¿no? Porque probablemente en el Congreso nazi estaban todos de acuerdo en lo que había que hacer. Y eso no lo hace legítimo. Lo que hace valioso es el acuerdo cuando tiene buenos resultados a favor de un pueblo. Y eso es lo que estamos tratando de llegar acá, pero para eso se necesita no salir del debate estéril del eslogan, porque ¿podemos convencer a quien no quiere ser convencido? Que aquí hemos escuchado a quienes gobernaron hace 3 meses y no están dispuestos a hacer ninguna autocrítica. Ninguna. La culpa la tiene el cobre o cualquier otro, pero no hubo ningún error, ¿no? Vamos a poder corregir si la oposición actual, ex gobierno, honestamente, tal vez en privado, están dispuestos a reconocer de que se equivocaron. En horas de la mañana, señor ministro, hubo una exposición de uno de los institutos que puede ser discutible por su filiación política, pero nos entregaron un dato son datos fiscales.
Entre 1990 y el año 2015, el ingreso de los más pobres de Chile aumentó un 119%. A partir del 2015 y hasta el 2024 ha retrocedido un 19%. Son el objeto de nuestra preocupación los más vulnerables, ¿no? ¿Queremos cortar la brecha de desigualdad? Pues bien, esta reforma tributaria y el comportamiento de los últimos años han hecho que los más humildes de Chile sean más pobres, los ricos sean más ricos y definitivamente nuestra economía se contraiga. Entonces, cuando se habla de la lucha cultural con lo que partió este debate, noto cierta mirada neoliberal, como si la cultura no tuviera nada que ver con la economía. Y aquí para el primer punto, no estoy en nada de acuerdo con lo que usted señala, ministro, respecto de los casinos online. Yo creo que la economía no puede ir separada de la cultura. La señal que damos cuando un tramposo le cobramos impuestos es fatal. Le invito a reflexionar, somos amigos usted y yo, pero en esto no estamos de acuerdo. Pero también creo que la cultura es el ethos de una nación. El trabajo bien hecho, el cumplir con tu obligación, respetar la ley, preparar presupuestos balanceados y no deficitarios. No acostumbrarnos a que es normal que el Ministerio de Salud se esté siempre con números inflados, porque el que paga los platos rotos no es ninguno de los que están en esta mesa, es la gente de Chile que no tiene acceso a una buena salud. Por eso el tema cultural, a mí me parece relevante conversarlo en esta mesa. Vamos a poner en marcha no el país de Pinochet, ni el país de Kast, sino el país de Lagos. El país de Lagos, Elwin y Frey. Los mejores años de la democracia. Y aquí hay varios que participaron en esos gobiernos. Por eso, más allá del griterío y la repetición permanente de consignas para TikTok, lo relevante es ¿en qué país queremos vivir? ¿Antes del 2015 o después del 2015? Cuando crecíamos y cortábamos la brecha de desigualdad y hacíamos parte del desarrollo a los chilenos. Ese es el tema de fondo, creo yo. Por tanto, qué bueno que tengamos esta lucha cultural, porque de eso se trata. De un país que marcha, que cumple sus obligaciones y que se pone metas ambiciosas. Respecto a las preguntas en particular, usted, a diferencia del ministro Marcel, no va a acusar nunca, entiendo, al Consejo Fiscal Autónomo de tendencioso políticamente. Más allá de la caricatura que se hace a usted nunca ha usado esas palabras. Pero ese Consejo hizo algunas aseveraciones que a mí me gustaría preguntarle. Por ejemplo, hace una apreciación, no sé cuál es el origen técnico, que tiene dudas respecto de lo que podríamos recaudar si combatiésemos el tráfico de cigarrillos. Eso es muchísimo dinero. Según la presidenta Paula Benavides, ella sostenía que el exceso de vapor, estos cigarros vapor, conspiraba contra la meta de recaudación que usted señala. Yo quisiera saber con cuáles herramientas técnicas, no está aquí el Consejo para preguntárselo, herramientas técnicas para hacer esta apreciación. Y lo segundo, algo que se repitió mucho en la audiencia con el CFA, la prudencia. Se hablaba permanentemente de prudencia. Y teníamos una discusión si era una prudencia optimista o negativa. ¿Cuál es el marco de prudencia para hacer este análisis? Y para terminar, a propósito de la cultura, está el senador Ibañez acá, por su intermedio presidente. Enrique Maquier nos decía hace un poquito más de 120 años, somos más ricos pero no somos más felices. Probablemente Maquier hoy día nos diría, somos más pobres y definitivamente no somos más felices. Y frente a nuestra decadencia relativa, como esa condena a ser decadentes, Vicente Huidobro anunciaba la llegada de Arturo Alessandri al gobierno. Y decía una frase que ojalá nos acompañe en la discusión de estos próximos días. Decir la verdad significa amar a tu pueblo y creer que aún puede levantarse. Yo adoro Chile. Amo mi patria desesperadamente, como se ama a una madre que agoniza. Gracias, presidente.